El día de hoy queremos fijar posición sobre cómo va a afectar y cómo se puede evitar que la crisis económica que está atravesando el mundo afecte a los venezolanos y los afecte de manera directa. Y aquí el principal mensaje que nosotros queremos dar es que estamos a tiempo y el gobierno puede tomar las medidas para que lo que vaya a pasar en la economía venezolana no signifique que tenga que el pueblo apretarse el cinturón, que tenga el pueblo que pagar los platos rotos de la crisis económica, sino que el gobierno puede tomar las medidas para poder atravesar la crisis sin que el pueblo se tenga que sacrificar. Y eso es muy importante porque ya estamos viviendo lo que es el síntoma más claro de una crisis económica en Venezuela. Hace 3 meses estábamos celebrando el récord de precio petrolero, $150, algo nunca vivido por el mundo, y hoy los precios del petróleo están alrededor de los $60 el barril. Saquemos una cuenta muy clara: por cada dólar que baja el barril petrolero, eso significa que Venezuela deja de ganar al año $1.000 millones. ¿Qué significa eso hoy? Que de 150 millones, de $150 que costaba el barril a $60 que cuesta el barril hoy, Venezuela podía dejar de tener ingresos en los próximos 12 meses por $90.000 millones. Y frente a ese hueco que se está formando, frente a esa caída del ingreso que está teniendo el país, quien debe amarrarse los pantalones es el gobierno. Quien debe recortar los gastos son los gastos innecesarios del gobierno. Nos referimos a temas concretos. El tema, por ejemplo, militar, dejar la compra de armamento militar. El tema relacionado a la cooperación y a los regalos internacionales, frenar en seco lo que significa ese tipo de gasto, frenar lo que significa la burocracia innecesaria. Sin embargo, vemos hoy con preocupación que el presupuesto del año que viene tiene un recorte en un área que es vital, que es el área de vivienda. Se está destinando nada más el presupuesto para construir cerca de 12.000 viviendas cuando el país necesita 2 millones de viviendas. Entonces nosotros lo que queremos es decirle al gobierno, en nombre de los venezolanos, que la apretada de cinturón tiene que venir por los gastos del gobierno, por ejemplo los gastos militares, y no en apretarle el cinturón al pueblo, por ejemplo en recortar el gasto de vivienda. Para nosotros es muy claro que el gobierno es el que tiene que hacer el sacrificio. El gobierno es el que tiene que buscar cómo ahorrar. El gobierno supuestamente tiene dinero ahorrado, lo ha dicho el presidente, que está diciendo como esas abuelas que tienen morocotas escondidas y que tiene dinero escondida, que tiene dinero por todos lados. Pero el propio presidente nos dijo que los fondos que están en la alcancía del Fonden solamente quedan como no comprometidos $5.000 millones. El resto pareciera que ya está marcado, que ya está comprometido. Y frente a eso tenemos un tema muy importante, que es que el presupuesto del año que viene aumentó en 23% lo que significa el gasto. Entonces nosotros honestamente no entendemos cómo el país va a tener casi la mitad del ingreso por venta de petróleo, pero al mismo tiempo va a tener un aumento del 23% del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que nos preocupa que seamos los venezolanos los que tengamos que cubrir ese hueco, que lo tengamos que cubrir por una devaluación aún mayor del dólar, que tengamos que cubrir ese hueco porque vayan a aumentar el IVA, que tengamos que cubrir ese hueco porque vayan a poner más impuestos a los venezolanos, y nos parece que eso al final nos va a afectar a todos porque la inflación, nada más en el tema de los alimentos, ha sido del más del 50% el aumento en el último año. Por eso nosotros proponemos medidas concretas, leyes candado, que nadie pueda hacer una ley de presupuesto donde tú gastes más de lo que te entra, que podamos tener una verdadera alcancía de ahorro interno, como lo hemos dicho muchas veces, con los fondos petroleros para todos los venezolanos por igual, que recortemos el gasto militar a cero, que llevemos los regalos a cero, que llevemos la corrupción a cero y que no hagamos lo que está sucediendo ahora, el recorte del gasto social. Por eso este mensaje lo estamos haciendo a tiempo. La crisis económica no hay derecho de que sean los venezolanos la que la paguen o con inflación, o con devaluación, o con recorte del gasto social. El gobierno es el que tiene que apretarse el cinturón. El gobierno es el que ha gastado en estos 10 años $800.000 millones. El gobierno es el que no ha ahorrado durante estos 10 años, y sería tremendamente injusto y doloroso que ahora vengan los venezolanos, después de todos estos dólares, a ser quienes paguen con devaluación, con inflación, con impuestos,
lo que significa este recorte del ingreso petrolero. El gobierno es el que tiene que apretarse el cinturón y no es el pueblo venezolano el que le toque ahora apretarse el cinturón. Esa cifra de los 800.000 millones de dólares que acabas de mencionar es lo que se ha percibido por petróleo. Si uno suma todo lo que ha sido el ingreso venezolano en estos 10 años, da que a Venezuela, al bolsillo del gobierno venezolano, han ingresado 800.000 millones de dólares. Y de esos 800.000 millones de dólares, de acuerdo al propio presidente, el ahorro no comprometido es de 5.000 millones de dólares. Lo demás está supuestamente escondido en varias partes, pero sabemos que son gastos que ya están o comprometidos o son gastos marcados, y eso es volver a vivir lo que Venezuela vivió en los años 70, cuando teníamos todo el dinero del mundo, pero resulta que terminamos más pobres que antes. Y lo importante es que la lección es que el pueblo no tiene que pagar los platos rotos, el pueblo no tiene que ser el que se apriete el cinturón, el pueblo lo que tiene que hacer es que el gobierno vea que quien está haciendo el sacrificio es el propio Estado recortando los gastos y no el pueblo recortando sus propios gastos y su propia inversión social. Está caro.